Los polinomios. Los polinomios son una parte importante, no solo dentro del álgebra, sino dentro de la vida cotidiana. Están presentes desde las cosas más simples hasta las cosas más complejas, en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, si usted quisiera calcular el espacio que recorre un cuerpo en línea recta, bueno, usted lo puede hacer utilizando un polinomio. Si usted quiere calcular el volumen de un cubo, pues lo puede hacer trabajando con un polinomio. Así que muchas de las cosas que pueden explicarse y pueden calcularse en la vida cotidiana, muchas de ellas están dadas por polinomios. Pero vamos a la definición misma de polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica racional entera, es decir, donde sus exponentes o los exponentes de sus variables son números enteros positivos. La pregunta entonces es, ¿expresión algebraica racional entera? Bueno, antes de empezar a hablar de polinomios, vamos a procurar que quede muy en claro a qué llamamos nosotros expresión algebraica racional entera. Empezamos. Primero, ¿a qué se llama expresión algebraica? Una expresión algebraica es una combinación de letras, de números, de signos y de operaciones matemáticas. Las letras que se usan suelen representar cantidades desconocidas. Nosotros las llamamos variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas están formadas por 1, por 2, por 3 o por más términos. Tenemos aquí 3 ejemplos. La primera es una expresión algebraica que tiene 2 términos. La segunda es una expresión algebraica que tiene 3 términos. Y la última es una expresión algebraica que tiene 4 términos. Pero quisiéramos saber más acerca de a qué se le llama término algebraico. Bueno, vamos a tomar este término como ejemplo. Tenemos el término menos 4x al cuadrado y al cubo. ¿Cuáles son las partes de un término algebraico? El número que aparece antes de las letras lo conocemos como coeficiente o parte constante. A las letras en sí mismas las llamamos variables, incógnitas o parte literal. A los números pequeños ya habíamos visto antes que nosotros le llamamos exponentes. Y el signo que va antes obviamente va a determinar el signo que tiene este término algebraico. Obviamente que una expresión algebraica está compuesta no solo de un término, sino puede ser de más términos. Existen básicamente 2 grandes grupos en que podemos separar a las expresiones algebraicas. Aquellas que se llaman racionales y aquellas que se llaman irracionales. Se llaman expresiones algebraicas irracionales cuando la variable de esa expresión, en este caso por ejemplo x, está siendo afectada por un signo radical. Eso determina que esta expresión sea irracional. ¿Y a qué llamamos una expresión algebraica racional? Bueno, pudieran ser de 2 formas. Existen las expresiones algebraicas racionales fraccionarias, cuando encontramos que la variable se encuentra en el denominador, se encuentra dividiendo una expresión. Entonces la llamaremos expresión algebraica racional fraccionaria.
Y existen las que se llaman expresiones algebraicas racionales y enteras, cuando los exponentes de las variables son todos números enteros, positivos, números naturales. Entonces, bajo esa premisa, ¿a qué se le llama expresión algebraica racional? Dijimos, es racional cuando las variables no están siendo afectadas por un signo de radical, porque cuando eso pasa se le llama irracional. Pero existen dos tipos de expresiones algebraicas racionales, la que se llama expresión algebraica racional entera. Es racional entera cuando la variable está siendo afectada solo por exponentes naturales, cuando sus exponentes son todos números naturales. ¿A qué se llama expresión algebraica racional fraccionaria? Se le llama racional fraccionaria cuando aparece la variable como denominador. Por ejemplo, tenemos aquí que x aparece dividiendo a 1. Entonces, cuando eso pasa, se le llama racional fraccionaria. Ahora, esto yo le puedo dar esta forma y noto que el exponente de x me va a quedar un número negativo. Así que es una forma de darse cuenta también que cuando un exponente o una expresión algebraica tiene un exponente negativo, también lo identifico como algebraica racional fraccionaria. ¿Y a qué se le llama expresión algebraica irracional? Como ya mencionamos, son aquellas en las que sus variables o los exponentes de sus variables son radicales. Por ejemplo, acá el x está siendo afectado por un radical. Eso vuelve a esta expresión irracional. Pudiera estar así o pudiera estar de esta manera. Así que yo noto que una expresión es algebraica irracional cuando veo que la variable está afectada directamente por un signo de radicación, o también cuando veo que tiene un exponente fraccionario, porque esto viene de un radical. Después de haber dicho todo eso, queremos plantearte un reto. Te proponemos 6 expresiones algebraicas y queremos que te tomes un tiempo para pensar cuáles de estas son expresiones algebraicas racionales, enteras, fraccionarias, o cuáles son irracionales. La primera. ¿Llegaste a la conclusión? Sí, es una expresión algebraica irracional. ¿Por qué es irracional? Porque notamos que la variable x está siendo afectada por un radical. Eso lo convierte en irracional. La segunda. ¿Llegaste a la conclusión? Efectivamente, es una expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Por qué es fraccionaria? Porque notamos que aquí la variable aparece dividiendo. Es más, si el y lo pudiéramos pasar como numerador, quedaría con exponente negativo. Y dijimos que es otra forma de darnos cuenta cuando es una ecuación algebraica racional fraccionaria, cuando tiene exponente negativo. Por lo tanto, es una expresión racional fraccionaria. La tercera. Interesante porque pareciera ser una expresión algebraica irracional, porque veo un símbolo de radical, pero veo también que el x está al cuadrado, así que si está afectado por una raíz cuadrada y está al cuadrado, exponente e índice se simplifican y solo quedaría x a la 1. Así que vendría a ser una expresión algebraica racional entera. La cuarta. Muy bien, es una expresión algebraica racional entera. ¿Por qué es entera? No te vayas a equivocar. Si bien acá yo veo signos de radicación, pero no están afectando a ninguna de las variables. Ojo que a no es una variable de esta expresión. Las variables están definidas aquí y a no es ninguna de ellas. Por lo tanto veo que x y y tienen exponentes enteros.
es una expresión algebraica racional entera. Ejemplo E. Muy bien, es una expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Por qué? Porque noto que aquí el exponente de una de sus variables está elevada a un exponente negativo. Y eso lo convierte en racional fraccionario. ¿Y la última? Pues es una expresión algebraica irracional. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque noto que el exponente de y aquí es un decimal. 0,2 es 2 sobre 10 o un quinto. Como dijimos, si el exponente es una fracción, es una expresión algebraica irracional. Muy bien, ahora que ya hemos practicado con esto, vamos a ahora enfocarnos directamente a lo que significa el polinomio. El polinomio es una expresión que enlaza variables o constantes mediante una combinación finita de adiciones, de sustracciones, de multiplicaciones, potenciaciones, en la que, como ya dijimos, los exponentes tienen que ser números enteros positivos. Es decir, un polinomio es una expresión algebraica racional entera. Sus exponentes son números enteros positivos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí el polinomio P de variables x, y, z. Este polinomio en particular es un polinomio de un solo término. A los polinomios de un solo término les llamamos monomios y notamos que tiene tres variables. Las variables siempre van a estar definidas aquí. Si hubiera alguna letra que aparece en el polinomio y no está definida aquí, entonces no es una variable del polinomio. Tenemos el polinomio Q, que tiene 5x al cubo más 1. Notamos que hay dos términos. Por lo tanto, es un polinomio de dos términos, al que llamamos binomio, y tiene una sola variable. Tenemos el polinomio R, que tiene tres términos, y tiene dos variables. Cuando es un polinomio que tiene tres términos, nosotros le llamamos trinomio. Ojo, al polinomio dijimos que tiene un solo término, le llamamos monomio. Y es de los monomios de quien queremos ahora hablar. Pero antes queremos plantearte un reto. Queremos que tú nos digas cuáles de estas expresiones crees que son polinomios. Empecemos con el primero. ¿Crees que es un polinomio? No es un polinomio. ¿Y por qué no es un polinomio? Porque un polinomio tiene una cantidad finita de términos. Es decir, no puede ser una expresión infinita. Y como los puntos suspensivos indican que esto es infinito, por lo tanto esta expresión no es un polinomio. Segunda. Pues no es un polinomio. Y no es un polinomio porque aquí la variable x está siendo afectada por un logaritmo. Y cuando sucede esto, cuando este es el caso, pues resulta que esta expresión no es un polinomio. Esta expresión es un polinomio. Creo que esto es mucho más simple que los demás. No es un polinomio, porque notamos que el exponente de x es un número negativo. Y los polinomios solo tienen exponentes enteros positivos. Esto vendría a ser una expresión algebraica racional fraccionaria. Esto tampoco es un polinomio porque tiene las variables en el denominador y eso lo convierte en una expresión algebraica racional fraccionaria también. Esta de aquí, inmediatamente, no es un polinomio, porque la variable está siendo afectada por un radical. Es una expresión algebraica irracional. ¿Y aquí? Pues esto tampoco es un polinomio, porque las variables de la expresión están siendo afectadas por una razón trigonométrica. Esto tampoco lo vuelve
polinomio. Bueno, muy bien, creo que hemos entendido entonces esta parte. Ahora queremos dedicarnos, como dije hace rato, de los monomios.